En algún lugar del mundo, alguien cometió el crimen perfecto. O eso creyó. Bienvenidos a Latitud Criminal. Durante años, la costa sur de Long Island cargó con una pregunta que parecía no tener dueño. ¿Quién estaba dejando cuerpos de mujeres en un corredor de arena, maleza y silencio junto a Ocean Parkway? ¿Quién conocía tan bien ese paisaje como para usarlo no solo como escondite, sino como rutina? La zona de Gilgo Beach no parecía hecha para una historia así. O tal vez sí. De día podía verse como una franja costera más de Nueva York. Viento, dunas, marismas, carreteras largas. Pero en ciertos crímenes el paisaje no es fondo. Es cómplice, y entre 1993 y 2010, ese tramo remoto fue recibiendo restos de mujeres que durante demasiado tiempo no fueron tratadas como prioridad nacional, sino como ausencias incómodas. Muchas de ellas eran trabajadoras sexuales. Algunas habían anunciado sus servicios por Internet. Varias llevaban vidas vulnerables, marcadas por la precariedad, por el miedo, por la necesidad. Y esa fue una de las primeras tragedias del caso. No solo fueron elegidas por un asesino, también fueron abandonadas por un sistema que durante años reaccionó más lento de lo que debía. Cuando en 2010 un oficial y su perro de búsqueda entraron a esa zona buscando a otra persona desaparecida, encontraron primero un cuerpo, luego otro y luego otro más. La investigación abrió una herida mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. No se trataba de una sola víctima, se trataba de una secuencia, de un patrón, de alguien que había convertido un borde de carretera en cementerio. Durante mucho tiempo, el caso de los asesinatos de Gilgo Beach fue también la historia de una investigación rota, distintas agencias, rivalidades, teorías contradictorias, errores, filtraciones, ruido. Y mientras tanto, detrás de cada conferencia de prensa y cada titular, había familias esperando algo más básico que una gran teoría. Un nombre, una respuesta, la certeza mínima de que sus hijas no iban a quedar reducidas a restos en una bolsa de evidencia. El caso, además, arrastró una sombra muy propia de esta era. Mientras la policía buscaba a un asesino, también lidiaba con el espectáculo mediático. Había llamadas extrañas, rumores, perfiles psicológicos improvisados, obsesión pública y una mezcla venenosa entre morbo y desesperación. Pero los casos reales no se resuelven con atmósfera. Se resuelven cuando una pieza concreta, pequeña, verificable, resiste el tiempo. Y en este caso, esa pieza no fue una confesión, no fue una cámara, no fue un testigo quebrándose en una sala de interrogatorio, fue basura. Rex Heuermann parecía, desde afuera, un hombre difícil de convertir en monstruo a primera vista. Arquitecto, casado, padre de familia, un hombre grande, corpulento, de rutina profesional, con oficina en Manhattan. El tipo de figura que para muchos entra y sale del paisaje urbano sin dejar impresión. Alguien que toma trenes, hace llamadas de trabajo, revisa planos, vuelve a casa. Pero algunos depredadores sobreviven precisamente así, no porque sean invisibles, sino porque son legibles. Parecen encajar demasiado bien en lo que la gente espera ver como normalidad. Eso es lo inquietante en casos como este. No solo que el asesino pueda llevar una doble vida, sino que la doble vida dependa de una vida ordinaria que funcione. La familia no es aquí un detalle accesorio. La oficina no es un dato pintoresco. Son parte del camuflaje. Son la arquitectura social que le permite a alguien ser subestimado. Con el paso de los años y con nueva coordinación entre investigadores, el caso empezó a ordenarse de otra manera. Se revisaron viejos registros, movimientos, patrones de teléfonos, vehículos, descripciones. Una de las pistas clave apuntó a una camioneta vinculada a un nombre visto por una testigo. No era todavía una prueba definitiva, pero ya no era niebla, era dirección. Y entonces apareció una escena casi ridícula por lo simple. En una calle de Nueva York, Heuermann tiró una caja de pizza a un bote de basura. Los investigadores la recuperaron. De allí extrajeron ADN, y ese material genético pudo ser comparado con evidencia asociada a víctimas encontradas en Long Island. No lo delató un testigo, lo delató una caja de pizza que tiró a la basura en una calle de Nueva York. Esa línea parece pequeña frente a 17 años de terror. Pero por eso mismo importa tanto,
porque desmonta una fantasía que muchos criminales cultivan en silencio, la idea de que el control total existe, de que si planean lo suficiente, si eligen bien a sus víctimas, si conocen los huecos de la policía y los prejuicios de la sociedad, pueden administrar la verdad para siempre. Y no. A veces una investigación tarda años, a veces demasiados, pero el crimen no siempre cae por donde el asesino calculó. A veces cae por donde vivió como si nadie lo estuviera mirando. Cuando registraron su casa, el retrato se volvió todavía más perturbador. Encontraron 46 teléfonos celulares, encontraron pornografía violenta y encontraron algo que en este tipo de casos produce un frío distinto, un documento de Word en el que, según los investigadores, había planeado sus crímenes con detalle. No era solo impulso, no era solo oportunidad, era método. Ese tipo de hallazgo cambia la textura moral del caso, porque una cosa es enfrentarse a la brutalidad, otra es enfrentarse a la administración de la brutalidad, un archivo, una lista, una lógica, la evidencia de que, mientras otras personas vivían su rutina sin sospechar nada, alguien había convertido el daño en procedimiento. Y sin embargo, incluso ahí, conviene no perder el centro. En muchos relatos sobre asesinos seriales, el foco termina secuestrado por la mente del agresor. Cómo pensaba, qué ritual tenía, qué consumía, qué escondía. Pero la historia verdadera no está en su supuesta genialidad. Está en las mujeres a las que les quitaron el futuro y en las familias que tuvieron que aprender a vivir entre restos, ruedas de prensa y años de espera. Por eso este caso duele más de una vez. Duele por las muertas, duele por el tiempo y duele por la forma en que ciertas víctimas siguen siendo más fáciles de dejar al margen. Cuando una mujer desaparece y su vida ya estaba atravesada por la precariedad, hay instituciones que tardan más en verla como urgente. Ese retraso no crea al asesino, pero le regala terreno. Gilgo Beach terminó convirtiéndose en una especie de símbolo estadounidense, un lugar donde se cruzan violencia contra mujeres, desigualdad, trabajo sexual, burocracias enfrentadas y obsesión pública. Pero detrás del símbolo hay nombres concretos, biografías concretas, personas que no nacieron para ser el caso de Gilgo. Fueron hijas, madres, amigas, mujeres tratando de sostener una vida en condiciones difíciles, y alguien leyó esa vulnerabilidad como permiso. La caída de Hoyerman no devolvió nada de eso. Ninguna condena lo hace. La justicia, cuando llega tan tarde, no repara. Apenas fija una verdad y evita que la mentira siga respirando. Pero incluso esa verdad costó años. Costó revisar llamadas, rastrear movimientos, reinterpretar datos, volver sobre errores previos y esperar a que una pieza aparentemente menor pudiera unir lo que antes estaba suelto. En junio de 2026, Hoyerman fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era el final judicial de un recorrido larguísimo, pero en estos casos la sentencia no se siente como un cierre limpio, se siente más bien como una puerta que por fin se cierra en una casa donde el daño ya ocurrió hace demasiado tiempo. Y tal vez eso es lo más duro de mirar aquí. Durante 17 años el horror no vivió en una cabaña perdida ni en un margen imposible de alcanzar. Vivió cerca, manejaba, trabajaba, volvía a casa, compartía calles con miles de personas. El monstruo no estaba escondido fuera del mapa, estaba integrado en él. No planeó sus crímenes para desaparecer, los planeó para seguir pareciendo un hombre normal. Por eso una caja de pizza termina diciendo algo que va mucho más allá de una prueba forense. Dice que la impunidad también deja residuos, que incluso la vida mejor ensamblada para mentir empieza a soltar fragmentos, y que a veces, después de años de silencio, la verdad no entra derribando la puerta, sale de un bote de basura, porque en ciertos crímenes lo más aterrador no es la violencia con la que matan, es la normalidad con la que después se sientan a cenar. Así termina esta historia, aunque para algunos nunca terminó. Si este caso te dejó algo, un nombre, una duda, una historia propia, los comentarios son tuyos. Nos vemos en la próxima latitud.